Hoy vamos a tratar el tema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Las ecuaciones diferenciales son de gran importancia para la ingeniería, ya que estas nos permiten modelar muchos procesos que están en la vida real o sistemas. Cuando desarrollamos ecuaciones diferenciales, se presentará por lo general dos casos: que la ecuación diferencial sea homogénea o no homogénea. En el caso de que la ecuación diferencial sea homogénea, se seguirán ciertos pasos para su desarrollo. Tendremos primero que todo una ecuación de la forma AY2' más BY' más CY. El segundo paso es cada una de estas derivadas reemplazarla por un parámetro, podría ser T, X, el que fuera. En este caso es ese. El paso 3 es encontrar las raíces de este polinomio. En cuanto a las raíces, se podrán presentar tres subcasos. El primero es que las raíces sean reales y distintas, donde cada una de esas raíces será la exponente de un Euler, que a su vez estará multiplicado por una constante. El segundo caso es que las raíces sean reales y repetidas. Al igual que en el caso anterior, cada una de estas raíces será el exponente de un Euler e irá multiplicado por una constante C1 y C2, pero a medida que se repita la raíz, se multiplicará por su variable independiente. En el caso de que las raíces sean conjugadas y complejas, las raíces tendrán esta forma, donde A es un número real y B es la parte imaginaria, donde A y B son mayores que 0. Y al igual que en el primer caso, estas raíces serán el exponencial de un Euler, y este Euler irá multiplicado por dos constantes C1 y C2. Como hemos visto, Euler tiene identidades los cuales nos permiten pasarlo a su forma senoidal. Entonces, mediante esas propiedades obtendremos otra respuesta también válida, la cual es esta: Euler es su parte real multiplicada por la variable independiente, y todo esto multiplicado por C1 coseno de su parte imaginaria más la constante C2 por seno de su parte imaginaria. A continuación veremos unos ejemplos para los tres casos ya nombrados. Primero, se tiene la ecuación diferencial 2y2' menos 5y' menos 3y igual a 0. Como dijimos, estas derivadas se reemplazará por un parámetro, y en este caso nos queda 2s al cuadrado menos 5s menos 3. De este polinomio extraeremos sus raíces. Las raíces son s1 igual a menos 3 y s2 igual a menos 1 medio. Cuando tenemos raíces reales distintas, simplemente será la solución y igual a c1 por Euler a la menos 1 medio de x más c2 Euler a la 3x. Un segundo ejemplo es y2' menos 10y' más 25y igual a 0. En este caso, como vemos, las raíces son reales y se repiten. Entonces la solución de la ecuación diferencial será y es igual a c1 Euler a la 5x más x c2 Euler a la 5x. Como podemos ver, cuando se empezó a repetir la raíz, se multiplica por x. Aquí no mostramos este caso, pero si hubieran sido tres raíces y se hubiera presentado otra vez un 5, la siguiente sería x cuadrado más c3 Euler a la 5x, y así sucesivamente. Un tercer caso que se presentará es y2' más 4y' más 7y igual a 0. En este caso las raíces son conjugadas complejas. Una es menos 2 más raíz de 3i y la otra es menos 2 menos raíz de 3i. Como vimos, la solución será Euler a la menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Porque esta es la parte real común para ambas raíces. Luego será multiplicado por c1 coseno de raíz de 3x, que es la parte imaginaria de esta solución, más c2 por seno de raíz de 3x. Ecuación diferencial no homogénea es el segundo caso que tendremos.
Este tipo de ecuaciones serán las que se presentarán por lo general en las ingenierías, suponiendo el tratamiento de una señal. La ecuación diferencial nos dirá qué cambios se le hacen a dicha señal de entrada. Pero ¿qué es la señal de entrada dentro de esa ecuación? Esa señal de entrada es la que hace que nuestra ecuación diferencial no sea homogénea. Otro ejemplo podría ser un circuito donde la entrada de este sistema es la fuente y esta fuente es la que causará nuestra respuesta forzada que excitará al circuito. Bueno, ¿qué pasos se deben seguir para desarrollar una ecuación diferencial no homogénea? Lo primero que debemos hacer es resolver la ecuación diferencial como si fuese homogénea, que fue lo que vimos en la explicación anterior. El segundo paso es suponer una solución particular acorde a la entrada de ese sistema. Es decir, si la entrada del sistema es, por decirlo, 5, entonces podemos suponer que su solución particular será A. En el caso de que la entrada de este sistema sea un polinomio, supondremos entonces que la solución será ax más b. Si llegase a ser un polinomio de segundo grado, podremos suponer la entrada ax al cuadrado más bx más c. Y pues en sí podremos definir gran cantidad de soluciones particulares acordes a esta tabla. Lo siguiente que hay que hacer es obtener un número de derivadas yp acordes al orden de la ecuación diferencial. Es decir, si mi ecuación diferencial tiene y2', entonces esa solución particular que hallamos debemos derivarla dos veces. Lo siguiente es que la yp se reemplazarán por las y normales de la ecuación diferencial. Es decir, la segunda derivada de yp ocupará el lugar de y2'. En este caso, si y2' normal de la ecuación diferencial inicial estuviera multiplicada por un 4, la segunda derivada de yp también se multiplicaría por un 4. Se determinarán las constantes de la solución particular igualando esta a la entrada original del sistema. Es decir, a lo que se igualó la ecuación diferencial. La respuesta final de esta ecuación diferencial no homogénea será la suma de esa ecuación diferencial homogénea que hallamos al principio más la solución particular. Para entender esto de mejor forma vamos a desarrollar un ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial y2' más 4y' menos 2y, y esto es igual a la entrada 2x al cuadrado menos 3x más 6. Lo primero que hacemos es resolver la ecuación diferencial homogénea. S cuadrado más 4s menos 2 igual a 0. Las soluciones serán menos 2 más raíz de 6. Y la segunda, menos 2 menos raíz de 6. Hay que tener cuidado con no confundir en este caso que no tiene y. No es una solución compleja, simplemente es para no utilizar los decimales. Entonces, como vimos, son raíces reales distintas. Entonces y será igual a C1 de Euler, C1 por Euler elevado a la menos 1 más raíz de 6x más C2 por Euler elevado a la menos 2 menos raíz de 6x. Bueno, teniendo que la entrada es 2x al cuadrado menos 3x más 6, y si nos devolvemos a la tabla, veremos que es un polinomio de segundo orden, y podremos suponer su solución particular como ax al cuadrado más bx más c. Ahora bien, dijimos que derivaríamos esta solución particular las veces del orden de la ecuación diferencial. En este caso el mayor orden de la ecuación diferencial es y2', entonces la derivaremos dos veces. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es esta y' reemplazarla donde está la y normal de la ecuación diferencial. Entonces, primero vemos que y2' no está multiplicando con nada, entonces y2' la dejamos tal cual está. Lo siguiente es 4y', entonces y' es 2ax más b, entonces
esta y', como la reemplazamos en este, se multiplicará por 4. Lo siguiente es menos 2y. En este caso será simplemente menos 2yp. Si nos damos cuenta, y2' de p será 2a. Luego y' de p, multiplicaremos este término por 4. 2 por 4, 8x y más 4 por b. Y lo mismo para yp, se multiplicará por 2 y obtendremos esto. Ya con esto podremos determinar estas constantes a, b y c. Como vimos anteriormente, lo que obtuvimos de reemplazar esta yp se igualará a la entrada del sistema. Ahora, por condiciones, debemos ver que todos los factores que tienen x al cuadrado se igualarán con aquellos en el otro lado que también tienen x al cuadrado. En este caso podemos ver que x al cuadrado en la ecuación de la izquierda es 2ax al cuadrado y se igualará a 2x al cuadrado. De aquí podemos despejar a. Por lo tanto, a nos da para un valor de menos 1. Al igual, todos los factores de x a la 1 se igualarán a los factores de x a la 1 y se podrá despejar b igual a menos 5 medios y c igual a menos 9. Entonces, reemplazando estos valores, si encontramos en la solución particular, obtendremos que la solución particular es menos x al cuadrado menos 5 medio de x menos 9, y sumando la solución particular más la natural que obtuvimos en el primer paso será la solución total de esta ecuación diferencial. Estas constantes C1 y C2 se encontrarán por medio de condiciones iniciales, como se puede ver en este ejemplo. La ecuación es y' de t más 2y igual a 6, donde la condición inicial es y0 es igual a 8. Se encontrarán de la misma manera la solución natural del sistema y será esta. Lo siguiente es que vemos que la entrada es una constante, por lo tanto supondremos que la solución particular también es una constante y la derivada de esta pues es 0. Reemplazaremos esto como se dijo en la ecuación diferencial y veremos que 2c es igual a 6, por lo tanto c es igual a 3. Entonces ya podemos obtener que y es igual a k Euler a la menos 2t más 3, donde 3 viene siendo la respuesta forzada de este sistema. De acuerdo a las condiciones iniciales, vemos que cuando reemplazamos este 0 en las t, obtendremos que k más 3 es igual a este 8. Entonces k es 5 y así despejamos las constantes. Estas constantes aquí, k5, C2, C1 se podrán despejar cuando tenemos las condiciones iniciales de dicho sistema. Y para terminar este ejemplo, veremos que y es igual a 5 Euler a la menos 2t más 3. Ya vimos el tema de ecuaciones diferenciales. Ahora veremos cómo esta se acopla a los circuitos. Entonces primero, en este circuito RLC debemos hallar B e I para t mayores que 0. Lo primero que tenemos que determinar es que al desarrollar ese circuito surgirán ecuaciones diferenciales, como ya lo sabemos, pero como vimos, estas ecuaciones diferenciales necesitarán de condiciones iniciales para poder ser resueltas. Bueno, primero, como nos damos cuenta, el circuito ha estado abierto por una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, ha llegado a un estado estable. ¿Qué pasa con ese circuito? Cuando se encuentra ese estado estable, el capacitor se comportará como un circuito abierto y la bobina se comportará como un corto. De esto podemos extraer las condiciones iniciales. Como vemos, por aquí no pasa ninguna corriente, por lo tanto no habrá ninguna caída de potencial.
Entonces, esta de circuito abierto tendrá el mismo potencial que esta fuente, que son 12 voltios. Y estos voltios serán las condiciones iniciales del capacitor en 0 menos. Ahora, como vemos que el circuito está abierto, no será posible que circule ninguna corriente, por lo tanto la condición inicial de corriente de la bobina será 0. Ahora, por el estudio de circuitos transitorios, podemos ver que las condiciones en 0 menos serán igual a las condiciones en 0 más. Bien, una vez se cierra el interruptor, en los instantes después de que se cierra, el circuito quedará de esta forma. Entonces plantearemos un nodo en A. Como vemos, las corrientes que salen de un nodo serán igual a las corrientes que entran. Entonces I será igual a BA sobre 2 más IC. Recordando que este A tendrá el mismo voltaje que el capacitor en 0 menos. Bien, entonces vemos que I, también la corriente I, será la misma corriente que tenía el transitorio instantes antes de que se cerrara el interruptor. Entonces I, por condiciones iniciales, será 0 y BA será 12. Entonces 0 es igual a 12 sobre 2 más IC. De aquí podremos ver que IC es igual a menos 6. Pero sabemos que la corriente que pasa por un capacitor es C por dB de 0 más sobre dt. Eso es igual a 6. De aquí podremos despejar que dB dt será menos 12 voltios, o pues la derivada del voltaje del capacitor será menos 12 voltios. De esta forma tenemos una condición inicial que será necesaria para resolver la ecuación diferencial más adelante. Bueno, después de que el circuito lleva un gran tiempo también con el switch cerrado, alcanzará otro estado estable, pero ya suponiendo en el infinito. Por lo tanto, la bobina de nuevo se vuelve a comportar como un corto y el capacitor se vuelve a comportar como un circuito abierto. Entonces podemos suponer que la corriente en la bobina será 12 voltios dividido en la suma pues de las dos únicas resistencias que tenemos, por lo tanto es 2A, 12 voltios dividido en 6, y que el capacitor obtendrá cuando lleva este tiempo conectado el mismo voltaje que tiene esta resistencia, es decir, la corriente de la 2 por esta resistencia son 4 voltios, que será el voltaje que adquiera el capacitor. Bueno, hasta lo que llevamos hemos encontrado las respuestas forzadas del sistema, pero ahora nos falta encontrar su respuesta natural. Entonces, por lo tanto, quitamos las fuentes de excitación, que en este caso era la fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces, de nuevo aplicamos ley de los nodos para el nodo B y encontramos que I será igual a B sobre 2 y un medio de dB de T. Seguido de esto realizamos la malla izquierda, lo cual nos dará 4 por I más L de I de T más B. ¿Por qué este B? Porque como podemos observar, el voltaje de esta resistencia será el mismo que la que tiene este nodo. Como empezaremos buscando la respuesta B, o sea, es decir, la de voltaje y no la de corriente, reemplazaremos 1 en 2 y obtendremos esta ecuación diferencial, la cual es de segundo orden y homogénea. Saltándonos esto, porque ya vimos el tema de ecuaciones diferenciales, veremos que la respuesta natural de este sistema será AE menos 2T más BE menos 3T. Y recordando que la respuesta forzada es 4, como vimos acá, en el infinito llegará a 4, simplemente se la sumamos a esta solución. Entonces la respuesta será 4 más AE a la menos 2T más BE a la menos 3T. Ahora aquí es donde hacemos uso de las condiciones iniciales que nos servirán pues para encontrar las constantes A y B de esta ecuación. Como recordamos al principio, este menos 12, este 12 viene
esta condición inicial. Y este menos 12 que vimos que nos serviría más adelante será para poder derivar esta solución, y reemplazarla por su condición inicial en menos 12. Entonces, al desarrollar esto, vemos que 12 es igual a 4A más B. Entonces A más B será igual a 8. Y derivando ese voltaje, veremos que menos 12 será menos A menos 3B. Entonces, pues ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, A es igual a 12 y B es igual a menos 4. Reemplazamos simplemente estas constantes en esta solución y obtendremos que BT es igual a 4 más 12E a la menos 2T menos 4E menos 4 por E a la menos 3T. Para obtener I, pues ya teníamos esto. Y tenemos ya B. Simplemente será este B dividirlo en 2 y luego este B derivarlo y dividirlo en 2. Y obtendremos la respuesta I igual a 2 menos 6 Euler a la menos 2T más 4E más 4 por E a la menos 3T amperios. Y esas serán las dos respuestas para T mayores que 0. Ahora procederemos a resolver un circuito RLC serie por medio de la transformada unilateral de Laplace. Nos daremos cuenta en este ejemplo de que utilizar la transformada de Laplace tiene muchas ventajas respecto al uso de ecuaciones integrodiferenciales. En primera medida nos damos cuenta, lo primero que nos dan es las condiciones iniciales del sistema. Nos damos cuenta de que la carga en un instante 0, en t igual a 0, es igual a 0 coulombs. La corriente en un instante 0 es igual a 25 amperios. Vemos que la resistencia es de 5 kiloohmios, la inductancia es de 10 henrios, la capacitancia de 5 microfaradios y nos proporcionan una fuente de tensión de 5 Euler a la menos 3T. Ahora procedemos a realizar la malla en el circuito serie. Sabemos que la tensión o la caída de tensión en la inductancia es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente, donde la derivada de la corriente sería la segunda derivada de la carga, más la caída en la resistencia, que sería el valor de la resistencia por la corriente que fluye a través de ella, que sería dQ de T, más la caída de tensión del capacitor, que sería 1 sobre el valor de la capacitancia por la carga. Esto igual a la fuente de tensión. Plazando los valores de la resistencia, de la capacitancia y de la inductancia, obtenemos esta ecuación. La dividimos entre 10 para que nos quede de esta forma, de que la segunda derivada de la carga quede multiplicada por nada. Ahora, cada término, por ser un operador lineal, la transformada de Laplace, cada término se le saca por aparte su transformada. Primero la transformada de 40.000 Q, que sería 40.000 FDS. Sabemos por propiedades que la transformada de una derivada de segundo orden es igual, para nuestro caso, S cuadrado multiplicado por la transformada de la función menos S Q en el instante o valor inicial menos la derivada evaluada en 0, que sería la corriente evaluada en 0. Ahora la transformada de 500 de Q de T, que sería una constante multiplicada por la transformada de una derivada, que en nuestro caso sería entonces 500S por la transformada de la función menos 500Q evaluado en el valor 0. La transformada ahora de la fuente de tensión, que sería 1 medio de Euler a la menos 3T. Esta transformada sería 1 sobre 2S más 6.
Ahora nuestra ecuación quedará de la siguiente forma. Se saca factor común f de s, que sería factor de s cuadrado más 500s más 40.000. Menos 25 igual a 1 sobre 2s. Bueno, tenemos la ecuación de la siguiente manera. La idea ahora es despejar f de s, pero antes nos damos cuenta de que la ecuación, el término s cuadrado más 500s más 40.000 es un cuadrado perfecto, el cual vamos a factorizar y quedaría de la forma 2s más 6 multiplicado por s más 100 multiplicado por s más 400. Pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo y habiendo antes pasado el menos 25 al otro lado de la igualdad a sumar. Paso siguiente, al ya tener f de s despejado, hallaremos tener f de s despejado, procederemos a hallar fracciones parciales. Para hallar las fracciones parciales se iguala f de s a la suma de unos coeficientes en los cuales el denominador será cada uno de los términos. Ahora, para hallar las fracciones parciales se iguala f de s a sobre 2s más 6 más b sobre s más 100 más c sobre s más 400. A, b y c ahora procederemos a hallarlos. El denominador de f de s pasaría a... Ahora procedemos a hallar cada uno de las constantes a, b y c. Primero se le da un valor a s de menos 3 para que al reemplazar en la ecuación este término se elimine. El término que acompaña a b, lo mismo el término que acompaña a c, quedando solamente a que multiplica s más 100 más por s más 400. De esta forma se reemplaza, quedando de esta manera. Se despeja entonces a y hallamos su valor, que sería 2,6 por 10 a la menos 5. Ahora reemplazamos s por menos 100, eliminándose entonces los términos que acompañan a c y el término que acompaña a para poder hallar el valor de b. Reemplazando por menos 100 quedaría de esta manera b que multiplica a menos 194 que multiplica 300 igual a menos 5000 más 151, obteniendo un valor entonces para b de 0,08. Se reemplaza ahora s por menos 400 de la misma forma que hicimos anteriormente. Se eliminan los términos que acompañan a y a b, y así podemos obtener entonces el valor de c. Como vemos acá, se reemplazó y queda c que multiplica a menos 794 que multiplica a menos 300 igual a menos 20.000 más 151, obteniendo entonces un valor para c de menos 0,08. Habiendo obtenido entonces ya los valores de a, b y c, los reemplazamos en nuestra ecuación anterior y procedemos a encontrar la transformada inversa de nuestra ecuación para que nos dé el valor en el tiempo. Quedaría entonces la transformada de 2,6 por 10 a la menos 5 sobre el 2s. En el denominador se saca un factor común de 2, quedando entonces 1 sobre s más 3. La transformada de 1 sobre s más 3 sería Euler a la menos 3t, que multiplica a 1.3 por 10 a la menos 5. La transformada de 1 sobre s más 100 sería entonces Euler a la menos 100t. Y la transformada de 1 sobre s más 400 sería entonces Euler a la menos 400t. Obteniendo entonces el valor de la carga para todo tiempo t. Obteniendo entonces 1,3 por 10 a la menos 6 Euler a la menos 3t más 0,08 Euler a la menos 100t menos 0,08 Euler a la menos 400t.
Bueno, ahora vamos a solucionar un circuito RLC paralelo por el método de la transformada de Laplace. Tenemos un circuito mostrado en la figura y nos piden encontrar el valor de la tensión a través del capacitor, suponiendo que el valor del BDS es de 10, BS de T es de 10 mT volts y suponiendo que un tiempo igual a 0. Una corriente menos 1 que fluye a través del inductor y que hay una tensión de 5 volts a través del capacitor. Entonces, lo primero que debemos hacer para solucionar este circuito por el método de Laplace es pasarlo al equivalente. Entonces, pasamos todo al dominio de la S y las fuentes las usamos al dominio y los capacitores, al capacitor le conectamos una fuente de tensión en serie con un V sub 0 sobre S, y al capacitor le conectamos al inductor le conectamos una fuente de corriente en paralelo con un valor de I sub 0 y de 0 sobre S. Entonces tenemos el circuito montado y para hallar lo que necesitamos, tomamos un nodo B sub 1 y sacamos las ecuaciones que serían el B sub 1 menos 10S sobre 10 tercios más el B sub 1 menos 0, esta tierra, sobre 5S, la corriente I sub 0 sobre S, más el B sub 1 menos la fuente de tensión que tenemos acá sobre el valor del capacitor, igual a 0. Entonces hacemos el despeje y teniendo en cuenta que el B sub 0, el B de 0 menos es 5 volts y que el 0 menos es menos 1 amperio, entonces simplificamos y obtenemos esta ecuación que despejando nuestro B sub 1 nos da esta. Entonces, solucionando esta ecuación por el método de fracciones parciales que ya vimos en la solución de nuestro problema anterior, nos da que A tiene un valor de 35 y B tiene un valor de menos 30. Entonces, al aplicarle la transformada de Laplace inversa a esta ecuación, nos da una solución de el BDT que nos están pidiendo, de 35 Euler a la menos t menos 30 Euler a la menos 2t por mi dt volts. Bueno, con la solución de este circuito y el anterior, ya nos damos cuenta que por el método de Laplace se hace el trabajo un poco más simple, porque desaparecen las ecuaciones integrodiferenciales y nos limitamos a aplicar el concepto de transformada de Laplace, que es más sencillo que trabajar con ecuaciones integrodiferenciales.